¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy un programa especial, un programa que incluso estamos coordinando ya con nuestro invitado, el primer invitado del canal. Ya pronto se conecta con nosotros. Pues nada, el programa de hoy vamos a estar conversando sobre la doctrina militar de Nicolás Maduro, la doctrina Guerra de todo el pueblo, que fue un tema de conversación el día de ayer en el programa de Patricia Poleo en el canal Factores de Poder, ¿no? Sin embargo, es un tema que da tanto de qué hablar y nos han escrito tantas personas preguntándonos sobre este asunto, como que quieren más detalles, que hemos decidido ahondar pues en esta situación. Me conectaron un momentito a este aparato, así son las cosas en vivo, para poder estar en comunicación con nuestro invitado. Entonces, tema de hoy: Guerra de todo el pueblo, doctrina militar cubana tomada por Nicolás Maduro e implantada en Venezuela. Hecha ley, incluso, ¿no? Aquí está nuestro invitado, está con nosotros. Acceso cero por el teléfono. Orlando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, ya estamos acá en línea. ¿Ah? Muy bienvenido, Orlando Viera. No, Los gracias a ti por la micrófonos son tuyos invitación. para que te puedas presentar tú mismo. Venezolano, esposo, padre de 4 niños, dueño de un perro maravilloso que se llama Luque, de los Leones del Caracas. De los Leones del Caracas, imagínate que eran los magallaneros que están por ahí conectados ahorita. La eterna rivalidad. Pues eternos rivales. Bueno, ya muchos nos conocemos, entregados en los últimos años a esta lucha que no es otra cosa que regresar a casa, la tuya, la propia, la de tantos con nacionales y compatriotas comprometidos con ponerle un poquito ya de punto final a este accidente histórico que se llamó el chavismo, ¿no? Ujú, así es. Oye, Orlando, ¿sabes qué? Ayer justamente estaba conversando con Patricia Poleo en Factores de Poder sobre el tema de la doctrina militar que ha tomado Maduro. Bueno, Chávez ya venía con ese impulso y Maduro termina de establecerla en Venezuela, y la gente le interesó mucho el tema, me han escrito preguntándome un montón de cosas, y dije, pues nada, creo que sería chévere hablar con alguien como tú, que conoce mucho de derecho internacional y que nos puede aclarar un montón de dudas al respecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por las definiciones, ¿no?, de esta doctrina? Bueno, fíjate, el tema militar como tal, uno como civil, obviamente lo manejo poco, pero si tratamos de definir la existencia de una doctrina militar, ciertamente es una suerte de politización de la vida militar, ¿no? O si me lo pones de otra manera, de la militarización de la vida civil, igualmente, que viene impregnada de ideología, que viene impregnada de lo que precisamente en lo que debe ser eh, un postulado de unas fuerzas armadas profesionales, no beligerantes, es un contrasentido hablar de unas fuerzas armadas sometidas a un proceso ideológico que además generan un proceso miliciano, un proceso de reclutamiento de la vida civil, de cooptación y penetración del Estado, al punto de que planteado un conflicto, estas milicias, eh, muchas de buena fe, realmente creyentes en un movimiento que supuestamente les ampara y les reconoce, son puestas al servicio de la defensa de conflicto bajo la ideología o bajo la consigna, la arenga de patriotismo,
y a fin de cuentas los convierten en carne de cañón. Y cuando ya un Estado ha sido penetrado por esto que se podía denominar la ideologización militar o la ideologización de la vida ciudadana y civil republicana, bueno, se empiezan a cometer atrocidades propias precisamente de un Estado totalitarista, autoritarista, y esas atrocidades pasan por violentar la justicia penal internacional. Los crímenes de lesa humanidad que estamos viviendo se viven en Venezuela, en Cuba, en estados que han estado penetrados por esto que estamos hablando ahora, que te repito, no solamente te desplazan de la vida republicana, terminas desplazados del país, de la nación, perdiendo, digamos, sistemas identitarios y generando profundos trastornos culturales. Esto para abrirle un poco de darle introducción a lo que queremos debatir hoy, lo que queremos conversar hoy. Bueno, yo tengo por acá una cita textual, que déjame colocarla porque me parece muy relevante para lo que estamos conversando, ¿no? Fíjate esto. Esto fue dicho por nada más y nada menos que Fidel Castro, ¿no? Si nosotros leemos, mira, dice, la guerra de todo el pueblo significa que las fuerzas imperiales tendrían que luchar contra millones de personas y tendrían que pagar con cientos de miles o incluso millones de vidas el intento de conquistar nuestra tierra sin alcanzar a conseguirlo jamás. Esto lo dijo Fidel Castro en un discurso en La Habana, ¿ok? Cuando ya él empieza a meter esta idea en la sociedad antes de crear todos los reglamentos de la Fuerza Armada cubana. Pero yo quisiera que nos detengamos, porque aquí hay unas cosas muy interesantes entre líneas, ¿no? Él dice, las fuerzas imperiales, obviamente refiriéndose a Estados Unidos, tendrían que luchar con millones de personas, obviamente porque van a utilizar la población civil para fines de la defensa de territorio, que eso es algo muy interesante que ahorita también quisiera ver cómo es que el Estado, que se supone que es el monopolio de la fuerza y que lo que justifica al Estado es que nos ofrece defendernos, entonces luego ante una amenaza que generalmente es provocada por el mismo Estado, entonces quiere utilizar los civiles que ofreció defender y ponerlos al frente como carne de cañón. Eso es un tema. El otro tema es, bueno, porque en ese tema que acabo de mencionar hay un rompimiento del pacto social, ¿no? Ahora, el siguiente tema que está aquí es, tendrían que pagar con cientos de miles o incluso millones de vidas el intento de conquistar nuestra tierra. Yo creo, yo creo, entendiendo cómo piensan estos criminales, que él no se está refiriendo, Fidel Castro, no se está refiriendo a que en una agresión, el adversario, que en este caso es Estados Unidos, que es el cuco de toda la vida, de los Castro y de los Chávez, este, que tendrían que pagar incluso con millones de vidas, no se está refiriendo a vidas norteamericanas. Se está refiriendo a la carga política, a la carga moral que significaría para Estados Unidos tener que acabar con millones de vidas cubanas por estar por enfrentarse a una milicia, pues, ¿no? Porque si yo pongo las milicias al frente, las bajas van a ocurrir precisamente por los civiles que no son los que están entrenados y no están bien armados, ni mucho menos. Entonces yo creo que leyendo entre líneas lo que él está diciendo es, ustedes van a cargar con el peso de los millones de vidas que arrebatarían en una invasión. Fíjate, Jorge, este tema es muy relevante y muy revelador que estamos tratando de explicar hoy, porque lo que ha vivido Venezuela, tú debes haber escuchado mucho y todos los venezolanos hemos escuchado de que todo esto que hemos vivido en los últimos 5 lustros, más de 25 años, es un retroceso histórico, es un proceso involutivo, pero ¿involutivo de qué? Mira, a la humanidad le costó mucho de pasar de un concepto de Estado como lo reflexionaban los antiguos, y ahí me voy a Hobbes, y Hobbes Ujú, hablaba del Leviatán, es decir, ujú, que el Estado en su momento
Estamos hablando ya de mediados del siglo XVI, siglo XVII, del medioevo. Se concebía el Estado fuerte, el Estado leviatán, el Estado que para realmente ser obedecido, o para obedecerle, bueno, tenía que contar precisamente con una fuerza y con un poder superior, poder, por cierto, justificado por la representación de Dios en la tierra, y estamos hablando entonces de la justificación un poco de las monarquías y de los feudos en su momento. Ese estado de los antiguos, o esa libertad de los antiguos, también se denomina, evoluciona a lo que tú acabas de denominar el pacto social, el famoso contrato social de Rousseau del siglo XVIII, siglo XIX, y la Revolución Francesa. Ya no es un estado que debe ser una suerte de monstruo, de leviatán todopoderoso al que debo obedecer en virtud de ese poderío y de tener el monopolio de la fuerza. Ya es una obediencia que yo pacto con todo un régimen de representación, y llegamos entonces a la teoría de la representación para finalmente llegar a la modernidad. La modernidad es la libertad de los modernos. No, un momento, aparte del pacto social, aparte de ese contrato social donde yo cedo parte de mi libertad en procura de una representación a quien le cedo legítimamente el mando, no, yo ante todo, ese mando no es ilimitado. Ese mando termina donde comienza mi derecho a transitar libremente, a nacer libremente, y todo lo que comporta los derechos fundamentales del hombre en cuanto a la vida, en cuanto a la vida digna, etc. ¿Cuál es la involución histórica que nosotros hemos vivido? La evolución histórica es que hemos pasado a un estado donde existe un leviatán, un estado todopoderoso, militarizado, ideologizado, que pretende condicionar la libertad de todos nosotros a patria, socialismo y muerte. Y a partir de esa suerte, de ese desdibujo de la revolución, entonces tenemos toda una involución histórica, una desviación que nos hace, más que ciudadanos, nos hace una suerte de milicianos al servicio de una aparente revolución que legitima a ese Estado gendarme, a ese Estado autoritario, a ese Estado leviatán, donde, bueno, tienen no solamente el monopolio de las armas, tienen el monopolio de la riqueza, tienen el monopolio de la distribución de la renta, tienen el monopolio de tu vida, tienen el monopolio de nuestras libertades. Y esto en pleno siglo XXI, en un país, por cierto, de esencia, de cultura absolutamente libertaria, y no te hablo por las etiquetas simplemente de nuestras guerras de independencia, sino por muchas cuestiones de orden antropológico. Lo que nos estamos sacudiendo en este momento, el sacudón histórico de esto que tú bien denominas la doctrina militar, es la doctrina militar del proceso de cooptación y penetración de nuestras esencias culturales. Y en ese estado estamos, no solamente recuperar la democracia, es recuperar la identidad perdida, es recuperar la dignidad, es recuperar nuestra cultura como pueblo libertario, como pueblo, además, no solamente el pueblo venezolano, como los pueblos del siglo XXI, a vivir comunicados, a vivir con una tecnología de punta, a vivir en medio precisamente de la modernidad con calidad de vida. Y a elegir cómo querer vivir. Así es, tener la libertad, es Sí, que en eso consiste la libertad de los modernos. sí. Entonces nos han Fíjate metido una este cosa, monstruo, este leviatán, bueno, que es el gran desafío en este momento. fíjate por dónde va el Leviatán venezolano en este momento. Que en Venezuela el carnet del PSUV se llama carnet de la patria, como si el PSUV fuese la patria, ¿no? En donde cuando hablan de soberanía, están hablando desde un escudo de derecho, ¿no? Porque ellos utilizan las leyes internacionales a su favor para que no los capturen por los delitos que han cometido. Entonces, patria hoy significa PSUV. Soberanía es como esta suerte de fortaleza de un cártel que se protege a través del derecho internacional.
el ciudadano es un soldado, como bien lo acabas de decir tú, como un miliciano que está llamado además a defender a la patria, que no es otra cosa que el PSUV. Y el PSUV es una organización criminal. Entonces, de hecho, hay un movimiento por Rick Scott, me parece, o Joe Wilson en Estados Unidos, que están promoviendo que el PSUV sea considerado una organización terrorista, sea considerado AMPA internacional. Me parece que Alexis Azuaje, no, Alexis Azuaje, no, Wilmer Azuaje y un grupo de políticos norteamericanos como Rick Scott y Joe Wilson han estado moviendo este tema para darle la etiqueta de organización criminal al PSUV. Entonces, el carnet de la patria es el carnet del PSUV, es el carnet de una corporación delictiva. Y ellos han resemantizado todas estas palabras, patria, soberanía, dignidad, todo lo han llevado a conceptos plenamente ideológicos de una doctrina que ellos le han impuesto a la sociedad y como bien lo acabas de decir, ha permeado esta cultura militarista a una sociedad que ahora cree que debe marchar en la dirección que diga Nicolás Maduro, que es un tipo buscado por narcoterrorismo, ¿no? Esa es la primera parte de lo que leíamos en lo de Fidel Castro. Ahora, la segunda parte a mí me parece tan aterradora, tan tenebrosa, porque era lo que te decía. Yo estoy seguro que lo que está diciendo, y lo voy a volver a colocar en pantalla, vamos a ponerla de nuevo. Mira, allí está la frase para que la gente la lea. ¿Ok? Lo que está diciendo no se refiere a millones de vidas norteamericanas, porque en el contexto que él lo menciona es la lucha contra el imperio norteamericano, ¿no? Que bueno, que si cruzan ciertos límites van a tener que pagar con millones de vidas. No se está refiriendo a millones de vidas de norteamericanos, se está refiriendo a los milicianos. O sea, él está de una vez enunciando, se te fue la cámara, él está de una vez enunciando que Estados Unidos va a cargar con el peso de estos millones de vidas de milicianos. Desde la perspectiva del derecho internacional, ¿cómo miras tú el hecho de que eh, Fidel Castro y Nicolás Maduro estén de acuerdo en el uso de escudos humanos en la defensa de una falsa soberanía? Te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono. Sí, ya, ahora sí, disculpa. Ah, A ver, Jorge, vamos a tratar de incorporar en el análisis un poco ujú, varios elementos para rescatar, por cierto, un poco la institucionalidad militar, ¿no? ujú, Es cierto que existe esta suerte de proceso de adoctrinamiento de nuestras Fuerzas Armadas. No vamos a tapar el sol con un dedo. Es cierto que ha habido un proceso de ideologización, de fanatización y de personalización de la figura de Chávez en todo un contexto de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, así como subyace en la cultura ciudadana y republicana venezolana un ideal libertario y democrático, también subyace de manera importante una identidad institucional no beligerante, profesional, al servicio realmente de los intereses genuinos de la nación en esas mismas Fuerzas Armadas, producto de una historia y de una impronta que supera este accidente. Ahora, que por razones precisamente de esa doctrina militar estén viviendo momentos de vigilancia, de cooptación, momentos, digamos, de manipulación ideológica, es un accidente, pero donde yo no me atrevería por lo pronto a decir que tampoco tienen la pelea ganada, porque históricamente se ha venido demostrando que hay resistencia y la sigue habiendo a esto que hemos denominado la doctrina militar
del chavismo y donde llegamos al punto de hablar hoy en día de un cartel de los soles. Bueno, pero el cartel de los soles no son todas las Fuerzas Armadas, obviamente. Hay militares involucrados en esto. Te lo comento porque cuando se analiza al PSUV como un grupo terrorista, bueno, muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con pasar una línea, digamos, una mesa limpia, es decir, todo el PSUV, todas las Fuerzas Armadas, es más, todos los chavistas, todos los maduristas, porque lo que ha venido ocurriendo es que está decantando un proceso. Esa doctrina militar está decantando entre los que ya se fatigaron de esas circunstancias, los que nunca han pertenecido a esa doctrina, ni se han dejado penetrar, cooptar e ideologizar. Y así existen bases militantes del PSUV absolutamente idealistas, que han creído en lo que significó ese movimiento revolucionario y bolivariano, y así existen igualmente en todos los estratos de esto que se ha llamado la revolución bolivariana. Y ahí hay mucha población inocente que precisamente por no manejar información, por no ser de pronto mejor educada, se hace vulnerable. Y se hace vulnerable, con lo cual se hace manipulable. Esto es lo que está decantando. ¿Sí me explico, Jorge? Esa doctrina militar está cumpliendo, además, en Cuba lleva 60 años, en muchos países lleva siglos. No solamente la doctrina militar, los procesos de ideologización fanática, religiosa, estos son procesos en Venezuela, precisamente por la fortaleza, esa es la esperanza, de nuestro, vamos a llamarlo, linaje, de nuestra prosapia cultural, en la cual yo creo mucho desde el punto de vista antropológico, esa mezcla venezolana entre mulato, negro, indio, esa capitanía general que por serlo fue irreverente, es que nos estamos sacudiendo toda esta narrativa y toda esta manipulación histórica, todo este accidente, lo llamo yo. Entonces, Mm. soberanía como categoría ideológica de protección, no intervención, no injerencia, son cosas que ya la gente no lo mastica. Incluso no lo mastica ese miliciano o ese militar que fue penetrado y que fue de alguna manera convencido desde muy joven, porque ya el estómago no está recibiendo ningún tipo, digamos, de beneficio a cambio. Ni el estómago ni la cabeza. Lo que está recibiendo es violencia, lo que está recibiendo es desplazamiento y lo que está recibiendo es peligro. Porque existe ahora, digamos, toda una alianza, porque no es solamente Estados Unidos, es Europa, es Occidente, que le sube el velo a esta supuesta, digamos, revolución bolivariana. Entonces, es muy interesante lo que estamos viviendo, porque no solamente es un proceso de recuperación democrática, te repito, es recuperación identitaria. Y Mm. así como hemos sido la puerta de entrada de estos grupos radicales, insurgentes, de narcotráfico, etcétera, podemos ser la puerta de entrada de un proceso de, vamos a llamarlo, reconducción ideológica en todo un continente que no le ha dado, por cierto, hasta ahora respuesta contundente al Foro de Sao Paulo. Y no estoy hablando de derecha e izquierda, estoy hablando de una sociedad que maneje los conceptos genuinos y modernos de libertad. En eso estamos. En ese proceso histórico está Venezuela, que podría marcar pauta una vez más, como lo hizo en el 58 con la apertura democrática, como lo hizo con nuestra guerra de independencia y como lo ha hecho históricamente en muchos procesos difíciles de emancipación y de consecución de procesos de redención sociopolítica. Ese es, digamos, el gran desafío que estamos viviendo en esto. De eso es lo que nos estamos sacudiendo ahorita. Sí, igual, en mi muy personal opinión, me cuesta mucho creer que alguien que porte el uniforme y que sepa lo que está pasando allá adentro no se arranque el uniforme. No, lo han hecho, lo Yo han hecho tengo mis dudas, ¿no? no, es que no estamos, no estoy en desacuerdo contigo. Te repito, hay muchos que quedaron ciertamente penetrados, impactados, o están vigilados, o bueno, cada quien con sus conveniencias, sin duda alguna. Ujú. Pero Sí. también esa reserva
digamos, militar, esa reserva ciudadana, esa reserva identitaria, eh, eh, para mi gusto, es Ujú. mayoritaria, pero hemos sido atrapados, bueno, y así empezó el programa, por la doctrina militar cubana, por ese proceso, que no es otra cosa que la vigilancia de todos los espacios republicanos para controlar, digamos, el destino, controlar el Estado y controlar los movimientos de una nación. Ese es el Sí. accidente. De hecho, de hecho, tengo por allí un video en TikTok, que bueno, en YouTube también, en los shorts, en donde hablo de cómo ellos fueron creando una estructura de, o sea, básicamente las Fuerzas Armadas hoy en día es un montón de gente vigilándose a sí misma y los espacios de defensa territorial se los asignaron a la AMPA organizada, al Hezbollah, a las Guardias Quds, al ELN, pero las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas como tal están sometidas por un aparato de hipervigilancia que es el SEBIN y la DGCIN. O sea, ahí no se escapa nadie. Todos están trabajando en función de que el otro no traicione al otro, ¿no? Y eso es muy delicado porque en una situación de máxima presión como el que ellos están ahora, que yo creo que eso es a lo que está apostando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, básicamente presionar hasta que se rompan las lealtades, ¿no? Porque esa doctrina tiene esa vulnerabilidad. Ahora, me gustaría que veamos esta gráfica, Orlando. Eh, Fíjate, acá en esta gráfica pusimos los cuatro conceptos fundamentales de esta doctrina. El primero es que ante un agresor superior, una potencia con superioridad tecnológica y numérica, lo que toca, según la doctrina de guerra de todo el pueblo, es la resistencia popular masiva, lo que veníamos explicando en la primera media hora de programa. La nación entera se convierte en un frente de batalla. Básicamente, yo le di un nombre a esto, el enemigo líquido. El enemigo está en un estado líquido y está diluido en todo el espacio, ¿no? Porque si yo quiero contarte una anécdota, ¿no? Esto es una anécdota muy personal. Mi madre fue chavista toda su vida. Ella, de hecho, tenía vínculos con el MBR 200, o sea, en fin. El asunto es que habíamos tenido ciertas discusiones típicas porque la política en Venezuela dividió mucho a la familia. Y en una oportunidad ella me llama y me dice, hijo, quiero pedirte disculpas porque la verdad es que estoy leyendo aquí un libro y Chávez está loco. Y yo le digo, a ver, ¿y qué pasó? Y me dice, no, tú tenías razón, este tipo es un psicópata, un sociópata. Fíjate lo que dice aquí, que el sueño de él es que cada hombre, mujer y niño tenga un fusil en la mano para defender a la revolución. Y yo no quiero eso para Venezuela. O sea, yo hasta este momento que acabo de leer esto y te estoy llamando, ya yo no soy más chavista. Entonces, ¿por qué traigo a cuenta esta anécdota? Porque cuando ellos pretenden construir a toda la nación, a toda la población en resistencia militar ante una situación provocada por ellos, ¿no? Ellos lo que están buscando es elevar el costo, y aquí mismo lo dice en la gráfica, que el costo sea inaceptable por el adversario, que las bajas, el desgaste, e insisto, yo no creo mucho que a ellos les duelan las bajas, este, o que estén refiriéndose allí a las bajas del enemigo, sino que se refieren a las bajas de la propia nación y que serían tan numerosos que el adversario, por piedad, porque el otro sí tiene un código moral, decida abandonar la pelea, por decirlo así. Entonces, la primera etapa es determinar que el agresor es superior, la segunda es establecer una doctrina militar que involucre a la nación, y la tercera, en donde quiero hacer una pausa para escucharte, porque aquí viene ya la parte de los derechos internacionales y el uso del escudo humano, ¿no? Ellos hablan de costos inaceptables, bajas y desgaste insostenible para el invasor. Entonces, ese costo inaceptable viene dado por el paso anterior, que es utilizar a la población civil como un escudo humano. ¿Qué tienes tú que decirnos respecto a este manejo de la defensa del territorio? Bueno, primero, que lo que tú estás allí describiendo, lo primero que quiero comentar es que no es ninguna especulación, ¿no? Esto que ha descrito y que
define y compone una doctrina que además tiene un componente estratégico inhumano y criminal, está ocurriendo. Está ocurriendo porque esto de hacer una suerte de reclutamiento, además de personas que no tienen edad para hacerlo y que es absolutamente inconstitucional, obedece precisamente a esas fases que viene mencionando, donde ellos se escudan, ¿ok? Y no solamente con jóvenes venezolanos inocentes, sino que recurren a toda la población sin distingo de edad ni de capacidades. Esto es precisamente la militarización, y más que la militarización, esto es, digamos, la criminalización de las Fuerzas Armadas, convertirlas en una suerte de ente colectivo con capacidades además de reclutamiento a civiles que no tienen la mayor idea ni las capacidades para proceder, para que se conviertan en una suerte, como bien lo ha dicho, de shell, ¿no? De concha humana. Bueno, este proceso de conducir a toda una ciudadanía a convertirse por manejos ideológicos, pero también por manejos de terror, por amenazas, por la fuerza, en partes de un conflicto que no les corresponde, porque los ciudadanos no son parte de ese estado de terror y ese estado terrorista, ni ese narcoestado que se ha denunciado, que han denunciado tanto Estados Unidos como otras naciones. Eso se convierte en una violación de los derechos humanos, eso se convierte en un crimen, además de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma, como es el crimen precisamente de persecución por causa de política, porque el que no atiende de pronto este llamado puede verse involucrado en persecución política, en estigmatización, en categorización política. Esto puede conducir igualmente el uso o la incorporación de ciudadanos que no tienen las capacidades para hacerlo ni las edades para hacerlo, a reclutamientos forzosos para que participen en un conflicto, como que impidiendo que a través de esa suerte de cerco se llegue a las cabecillas del poder. Eso, bueno, son actos igualmente de agresión en contra de una ciudadanía, de cooptación y de secuestro de una ciudadanía que la involucran en conflictos que pueden resultar, digamos, muy fácil para ellos después decir que han sido víctimas de un genocidio. De tal manera que esto es muy delicado desde el punto de vista, además, del derecho consuetudinario, del derecho internacional público, porque inclusive en los tratados sobre los conflictos y disputas y situaciones bélicas, los estados tienen que cumplir también con protocolos en cuanto a quiénes pueden participar de esos conflictos, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones y bajo qué entorno de agresión para eventualmente proceder a este tipo de avanzadas. En definitiva, Jorge, tampoco a Venezuela nadie le ha declarado una guerra formal. Lo que se ha declarado sí es un plan de represión y prevención en contra de el narcotráfico. Y como lamentablemente para nosotros los venezolanos se confunde el Estado con el régimen que pretende ser el que se legitima en el poder, bueno, entonces este régimen no hace otra cosa que confundiendo Estado con República y confundiéndose él como una organización criminal, bueno, más que tratar de reclutar ciudadanos inocentes, lo que trata es de forzarlos a pertenecer a esa suerte de banda que ellos han armado en Venezuela. Mira, otro elemento que se desglosa de esta doctrina es que se supone que el concepto central es la disuasión a través del costo. Básicamente es, bueno, como tú eres más grande que yo, entonces, bueno, yo utilizo la población y genero una cuestión de elevación de costo para ti.
Y de esa forma logro, o sea, yo debo ir subiendo el costo para disuadirte. Y la victoria viene del hecho de que tú abandones el combate o si entras, el número de vidas que se van a perder son tantas que vas a quedar contaminado, ¿no? Vas a quedar contaminado por el número de bajas que vamos a generar en esta contienda. Entonces, para validar si esto está ocurriendo o no, aquí vemos dos indicadores muy claros. Y esto manera de síntesis para la audiencia. El primero es que la implementación de las milicias, que está descrito en la Gaceta Oficial 6508, donde allí entra ya en vigencia unos estatutos que modificaron la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en donde ya se empiezan a nombrar a las milicias como parte, como un componente especial de las Fuerzas Armadas Nacionales. Bueno, eso se activa ahora mismo, eso ya está funcionando, ya lo echaron a andar. Entonces allí vemos que la implementalización de la sociedad civil en la defensa del territorio como política de Estado. Y lo segundo, eso es un elemento para subir el costo al adversario. El segundo elemento para elevar el costo al adversario es la utilización del catatumbo, que allí hay dos factores importantes de por qué el catatumbo se constituye como una zona binacional. Lo principal es que allí está el core business de la revolución, los cultivos, los laboratorios, las áreas de procesamiento del principal producto de la revolución chavista, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Pero incluso si nosotros quitáramos eso del medio, la utilización del catatumbo viene a ser un elemento geográfico importante por dos razones. Uno, porque compone factores de multiplicación de fuerza del terreno. Es decir, o sea, es inexpugnable. El enemigo no conoce el territorio, son selvas muy, muy densas. Ellos sí, quienes sí conocen el territorio son quienes llevan años operando allí. Entonces, eso también es un factor de elevación de costo. El otro factor de elevación de costo es que Colombia es miembro colaborativo de la OTAN. Y si Estados Unidos lanzara si fuese un estornudo, estaría metiéndose en un problema porque estaría generando una operación en el territorio de un miembro colaborativo de la OTAN. Esos tres elementos son fundamentales. El que tiene una prioridad económica, el que ellos tienen el conocimiento del terreno, y es un terreno difícil, y lo tercero es que Colombia hace parte como miembro colaborativo de la OTAN. Entonces, allí vemos, eso le sumas las milicias y tienes cuatro indicadores de elevación de costos para el tema de Estados Unidos, ¿no? Ellos están buscando disuadir una supuesta invasión que realmente es la búsqueda de capturar a los líderes y los cabecillas, como lo decía ayer el jefe del Pentágono, de un cártel criminal de drogas que ha cometido actos de terror en 16 estados de Estados Unidos, como mínimo. ¿Bien? No sé si quisieras agregar algo más acá en temas de derecho internacional, Orlando, sobre estos elementos que acabamos de revisar. Bueno, te quisiera simplemente, muy interesante lo que tú hablas de la elevación de costos, pero quisiera brevemente detenerme Uh -huh. en que si esto es viable en los tiempos de hoy. O sea, número uno, ¿es verdad que esto le va a elevar el costo a una suerte de avanzada internacional en procura de reprimir el narcotráfico en tiempos donde ya sabemos las cosas no se resuelven con invasiones militares masivas? Creo que ellos incurren en un falso supuesto. Ya estas son cosas que aplicaban en otros tiempos. No sé si ni siquiera en el siglo XX, en el siglo anterior, esta gente, te repito, sigue procediendo con un librito que se traslada casi que a épocas medievales, donde lo que se concebía casi únicamente una suerte de guerra o de disputa o de duelo mano a mano. No, no. Aquí no va a haber ningún costo de vidas como ellos lo están percibiendo, y si así lo están percibiendo, igual esto es reprochable, porque sencillamente el asunto ya no se resuelve en estos tiempos modernos de esa manera, número uno. Bueno, que esto te podría generar, digamos, una suerte de guerra asimétrica cuyo costo va a ser lo que te ocurrió una vez, por ejemplo, en Vietnam, en Estados Unidos, otras guerras asimétricas donde el desconocimiento del territorio y de la cultura y un largo etcétera impiden el logro de objetivos. Pues tampoco.
Aquí si tú quieres lograr objetivos en tiempos de satélites, en tiempos de comunicación, en tiempos de alta tecnología, todos esos laboratorios que tú mencionas, el corredor de Perijá, del Catatumbo, el que tú quieras, todo eso es información que no solamente se logra a través de tecnología, sino se logra también de lo que se llaman estrategias de inteligencia. Aquí hay mucho informante que ya, no lo digo yo, ha, ha ido a cooperar y se maneja información muy cierta, bueno, de quiénes son los cabecillas de todo esto, dónde se encuentran, cómo es la servidumbre de paso y cómo suceden cosas como la que sucedió hace apenas unas horas, donde una embarcación que sale desde el brazo de Guanare, bueno, esperan satelitalmente que llegue a aguas territoriales para convertirla en un objetivo. Número tres, bueno, que esto podría igualmente convertirse de pronto en un proceso de inestabilidad hemisférica. Pues lo que pasa es que aquí hay un tema cultural, Jorge. Y el tema es que los militares este, obedecen y son leales hasta que dejan de serlo. Es que el tema es que culturalmente la unidad grupal, esto que llaman Venezuela, y esto se repite desde Tijuana hasta el Perito Moreno, entiende perfectamente hoy que cuando está bajo el régimen, bajo un régimen que lo que le produce es violencia, desplazamiento, hambre, miseria y además cooptación de tu sentido de futuro y de oportunidad, que al final no va a haber obediencia a estos procesos, por lo cual esa misma población, ese costo ciudadano, rápidamente se revela, rápidamente no sale realmente en defensa de lo que se pretende. Ahora, eso pudo haber sido útil en Cuba, en la Cuba de los años 60 y 70, porque ellos a ese proceso de adoctrinamiento también le generaron válvulas no de escape, válvulas de desplazamiento. Todo lo que fue esa estampida es para generar un proceso de control a lo interno. Quiero hablar de Cuba, además en una isla, en una situación geográfica diferente, que facilitan de pronto los procesos de adoctrinamiento, los procesos de control y los procesos de elevarle el costo. En este caso, de pronto, al vecino del norte de Estados Unidos, y estoy hablando específicamente de lo que fue la crisis de los misiles. Bueno, porque sencillamente en ese momento tenían como aparentemente responder a algún tipo de ataque militar. Esto no sucede ahorita en Venezuela, tampoco Estados Unidos sufre ese riesgo y te repito, el costo de vidas humanas no es un planteamiento en tiempos de modernidad, de tal manera que la tienen muy difícil y creo que esto de la doctrina militar no encaja, ya no encaja. Ya no es operativo, ya sigue generando vigilancia. Ya hablaste del CIVIN, de la DIGISIM, ya hablaste de mecanismos de contrainteligencia que están conteniendo de alguna manera el proceso de desobediencia, que haya un desmembramiento, pues, ¿no? De las estructuras militares que están Una fatigadas de todo. traición, la Bueno, traición, que es el que ellos otro denominan en su fantasma ahí narrativa adentro, ¿no? la traición, pero no es traición, sino precisamente es recuperar las herramientas de lealtad a lo que es su función, que es defender la soberanía, la integridad y la democracia. Pero bueno, ese proceso es a lo interno lo que también el régimen está conteniendo. No solamente es el agente externo que lo tiene encima, sino que a lo interno trata de contener el quiebre, la fractura de lo que hasta ahora lo ha mantenido, porque entre otras cosas le estrangularon también la fuente de ingreso. Ahí ha dicho Claro. Transparencia Internacional que lo que ingresa en Venezuela por concepto de tráfico de drogas está por el orden de los 8.000 millones de dólares. Es casi equivalente y a veces y a ratos mayor de lo que podría suponer incluso el ingreso petrolero bueno, o las remesas si hablamos de otro elemento de recaudación. Que Entonces, el además que tampoco está saliendo mucho petróleo, porque otra de las cosas que así muchos es. compradores de petróleo le temen a las sanciones secundarias, eso es uno. Y lo otro es que se están quedando sin diluyentes para bombear petróleo pesado. Bueno, entonces, como le Entonces, gusta decir sí. al señor Maduro, los que se secaron fueron ellos. Están viviendo un momento muy difícil y todas estas doctrinas militares, esto que le ha servido de alguna manera de narrativa, pero ¿por qué les sirvió? Porque tenían un reparto y un rentismo, porque administraron solo en 10 años 1.4 trillones de dólares, 1.4 millones de dólares, en un país donde, bueno, a punta de emisiones, doctrina, pero doctrina acompañada ciertamente de algún tipo de beneficio palmario en términos de inclusión social, hay que decirlo, en términos de trato mano a mano, en términos de movilización social. Bueno, la hubo, y la hubo con mucho despilfarro.
a un costo elevadísimo de la tesorería nacional. Y este es el resultado. La somalización de un país. Ahora los agarraron secos ya, lo están secando financieramente, criminalmente, políticamente. Y creo que aquí toda esta narrativa que bien han descrito y que ha sido un plan estructurado y que ha durado hasta hoy, se está desmoronando porque ya no aplica. Ya no aplica, ya no tienes a nadie que te va a obedecer. Esto en cualquier momento está en pleno proceso. Yo no llamaría ni siquiera de implosión. Está en pleno proceso, digamos, de desbordamiento, en pleno proceso de decantación. Y es la decantación de eso que tú estás exponiendo allí. Es la decantación de la impenetrabilidad de la doctrina militar, de la impenetrabilidad de la ideología, de la impenetrabilidad de las estrategias y de las narrativas de amenaza y de poner a los venezolanos como concha humana, las estrategias de hambruna de Mao Zedong. No, o sea, eso ya esto, lamentablemente para los intereses de ellos lamentan, se acabó el estado de terror. Lo están abortando. Y lo están abortando en las partes, en las columnas esenciales, que son las financieras, las económicas, las, digamos, militares, las estratégicas. Fíjate una cosa, ¿no? Es muy interesante porque en el fondo yo lo que quisiera revelar también eh, es como esta cualidad maligna que hay en el carácter de este político socialista que impone esta doctrina a su pueblo, ¿no? Porque si ellos están contando con que las pérdidas, las bajas humanas, de alguna forma hundan en un fango moral al enemigo, es porque están utilizando la moralidad del otro en su contra. Y esto es muy perverso, es realmente perverso. Decir, bueno, como el otro ejército no está entrenado para dispararle a ancianos, a mujeres embarazadas, a niños, a personas desnutridas, sin entrenamiento, yo le voy a poner precisamente al frente es a ancianos, mujeres embarazadas, niños y personas desnutridas. O sea, de verdad, yo creo que si nosotros trabajásemos en revelar el carácter maligno de estos tipos, quedaría mucho más claro para aquellos que todavía puedan tener un atisbo de duda de que más que un cártel de drogas, ellos han venido utilizando las drogas como una estrategia de guerra en contra de Estados Unidos y ahora son capaces de utilizar a su propia población sin importar el costo en vida, no les interesa. Yo creo que eso es bien importante ponerlo en el relieve. No, no sé qué opinas tú de lo que acabo de decir. Bueno, es muy válido, pero tarde piaste, pajarito. Te quiero concluir en estos últimos 5 minutos. Tengo un compromiso ahora meridiano, querido Jorge, pero te quiero concluir que todo esto que durante 25 años, eh, no sé si la palabra adecuada es les ha venido funcionando. Repito, reparto. Fíjate que nosotros no hemos tenido en Venezuela un régimen que es totalitario, pero de paredón. Por ejemplo, como ha sucedido con el régimen cubano. Un régimen que ha logrado anclarse por mucho tiempo. Chávez se ancló en la preferencia de la población venezolana, bueno, porque supo de alguna manera eh, generar una política de reparto, una política ya hemos hablado hoy de militarización del Estado, que produjo una percepción en la población de inclusión y de acompañamiento social. Bueno, muy bien. Mientras hubo dinero y recursos para que eso sucediese, eso funcionó. Después llega Maduro y el país implosiona al punto de vista social. Y realmente en el factor económico lucía no sobrevivirlo. Lo que pasa es que no sufrió en su momento Maduro durante toda esta crisis del estrangulamiento que está viviendo hoy de los agentes externos. Fue sancionado sobre todo en lo personal, pero este cerco, este proceso que se está viviendo
donde financieramente, económicamente, militarmente, te han categorizado como terrorista y como narcoestado. Entonces, cualquier cosa que quieras implementar como reclutamiento de venezolanos inocentes de cualquier edad, cualquier cosa que quieras poner como estrategia de elevación de costes, porque estamos poniendo al servicio ahora de la defensa del Estado personas que tú te vas a ver impedido, es que no va a haber una ocupación y una guerra masiva. Eso no existe ahorita, y no existe no solamente porque sea inconveniente desde el punto de vista, por cierto, político y de las conveniencias mismas de Estados Unidos en tratar de retrotraerse a un tema Libia, Vietnam, Irak, etcétera. Eso no va a existir. No, no lo necesita. Ya lo viste en el conflicto de Irán contra Gaza. Esto es es otros tiempos y otra tecnología. Estos son temas que llaman quirúrgicos. Punto y pelota. Hacia ahí es que va el tema. Entonces, nada de esto ya la buena noticia de lo que está ocurriendo a lo que generamos libertad es que sencillamente puede haber un desenlace, te repito, más bien con pocas bajas, en sana paz, porque el estrangulamiento y la estrategia que está planteada les permite a ellos mismos reconocer que no tienen salida. Sí, Que no, es que yo nada de estoy esto que cien por estamos ciento de hablando hoy. acuerdo, estoy 100% de acuerdo contigo de que el escenario va a ser ese, algo quirúrgico, ¿ok? Y que probablemente, o sea, a ver, yo lo veo como que por un lado el estrangulamiento, el perímetro que ha puesto Estados Unidos en el Caribe, los va a dejar sin oxígeno. Y en ese interín pueden pasar muchas cosas, un descalabro interno, se rompen lealtades, alguien lo entrega, ocurre un evento catastrófico, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Yo no creo que vaya a haber una invasión, estoy de acuerdo contigo. A lo que voy es de revelar a lo que ellos están dispuestos a someter a su propia población. O sea, que la gente empiece realmente a verlo con claridad. Estos Pero tipos son capaces de... perdóname Jorge, ya quedó revelado. Tenemos 25 años, yo he hablado contigo fuera de cámara, sabes que tengo casi, no sé, 2, 3 mil incidencias, que cada uno tiene un peso horrendo desde el punto de vista de delitos, crímenes de lesa humanidad. Hemos pasado por una hambruna que jamás se pensó la podía sufrir un país como Venezuela y que sigue estando allí la Claro, crisis humanitaria compleja. Está perfectamente al descubierto todo lo que ha significado este régimen desde el punto de vista no solamente de descalabro económico, sino de descalabro social, humanitario y descalabro cultural, identitario e institucional. Eso está ahí. bien Y todo dicho. esto que tú estás comentando hoy, que son las perversiones del régimen, bueno, pero qué mayor perversión además de esa, que todas las torturas que hemos conocido y se han sabido contra civiles y militares en las mazmorras del régimen. ¿Qué más perversión de este proceso de desplazamiento de 9 millones de venezolanos inducido y además con cierre de fronteras en su momento para precisamente impedir incluso el retorno de muchos de ellos? Esta perversión está a los ojos del mundo en pleno siglo XXI. Y llegó un momento que se destapó toda esa olla. Ya se conocen las perversiones inclusive de los procesos de vigilancia a lo interno de las Fuerzas Armadas por iraníes, por cubanos. Esto ya no es secreto de nadie. Y esta perversión está siendo abortada ya por fuerzas externas e internas. Yo te concluyo diciendo, el gran Sí. compromiso, por ejemplo, de esto que estamos haciendo hoy, esta comunicación entre tú y yo, es entender el momento histórico para que al instante que se den los momentos de desenlace, que ya en los 25 años no hemos tenido menos de media docena, en ese momento tengamos la suficiente madurez ciudadana y republicana para generar, digamos, los pliegues de rigor que permitan organizadamente ir a un proceso de transición sostenible. Y Orlando, por te eso te hablo agradecemos del un mérito. montón. Claro, porque esto que tú estás haciendo hoy y estas revelaciones que tú haces son parte de las perversiones que todos los venezolanos tenemos que tener muy presentes para que si existía algún último vestigio de miedo por un lado o de allanamiento por otro, bueno, se catalicen los procesos que nos permitan ya tomar por nuestras propias manos el rescate de la democracia. Quiero agradecerte en Te este último agradecemos minuto. mucho. Te agradezco también mucho este programa y cuenta conmigo y nos vemos pronto
en Venezuela en libertad. Tienes Así será. una fachada de magallanero, no importa, nos vemos en el terreno en Caracas, Magallanes, pero en libertad, en libertad. Un abrazo, Orlando. Gracias por acompañarnos. Nuestra audiencia te lo agradece también. Un saludo a la gente que miró este programa hasta el final. Esto es Clave Libertaria. Con ustedes estuvo Orlando Viera, del otro lado del continente, y por acá Jorge Torres. Me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Jorge. Buenas tardes.